Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día para mí, es muy temprano en la mañana. Normalmente alrededor de las 6 menos cuarto de la mañana de cada día hago mi devocional y ya ahora, un poco después de esa hora, quiero compartir con vos la reflexión de esta semana. Mi nombre es Héctor Espacarotela y vivo en Río Gallegos, en el extremo sur de Argentina. Tus líderes me han permitido que esta semana también pueda compartirte una reflexión y está especialmente dirigida a varones, aunque por supuesto no tiene nada de contradictorio para que lo escuche una mujer, pero la orientación que yo le doy está enfocada en los varones de la iglesia y específicamente a los varones de la iglesia de la calle Mitre, en Río Primero, Córdoba, porque sus líderes son los que me están pidiendo, me están ofreciendo que yo haga un compromiso semanal de grabarles una reflexión. Hace unos años atrás, como parte de mi estudio en el seminario, tuve contacto con la literatura de Watchman Nee. Posiblemente lo hayas sentido nombrar, un pastor, un escritor muy importante chino que pasó cerca de 30 años, los últimos 30 años de su vida, viviendo una vida miserable en una cárcel china por su fe. Fue torturado, mutilado. Para que no siga escribiendo, mutilaban sus manos. Un hombre que realmente la pasó mal, pero que escribió desde la cárcel una literatura realmente muy profunda, muy bella. Dentro de esos libros de Watchman Nee puedo destacar, por supuesto, El hombre espiritual. Es un libro en 3 tomos que realmente, si tenés tiempo y ganas de profundizar tu vida de fe, te recomiendo especialmente que lo puedas leer. El hombre espiritual habla de temas que realmente son, eh, ponen un antes y un después en nuestra vida de fe. Es como que uno cuando lee esa literatura dice, wow, ¿dónde estaba yo hasta ahora? ¿Dónde estaba mi relación con Dios hasta ahora? Te leo un párrafo que fue lo que me motivó a hablar con vos esta mañana, a poder grabarte este video. Cuando está bajando la experiencia espiritual, la persona siente que la vida y el poder que recibió en su espíritu sufre una caída paulatina. Pierde el gozo, la paz y el poder del espíritu que una vez experimentó, y con los días se va debilitando hasta que siente que perdió el gusto por tener comunión con Dios. No le encuentra significado a leer la Biblia, y ningún mensaje ni ningún pasaje bíblico conmueve en su corazón. Inclusive, si algo lo conmueve, no es tan intenso como antes. La oración se seca, pierde su sabor y su significado, y parece no tener nada por lo cual orar. No haya deleite en dar testimonio del Señor y no tiene el fluir de antes. La vida no tiene la fuerza de antes, ni es tan excitante, ni tan elevada, ni tan gozosa como antes. Parece que todo se ha desplomado. ¿Tiene que ver esto con vos? ¿Tiene que ver esto con tu vida de fe y con tu situación actual? Este escritor nos habla de una experiencia de relación con Dios que se va secando y habla de una experiencia espiritual que está bajando, como que los niveles de espiritualidad que uno tiene vayan bajando. Y cuando esto pasa, la persona
pierde el gusto por tener comunión con Dios, pierde el gozo de estar cerca en su presencia. Los otros dicen, siento que Dios está aquí, y esa persona no siente nada. Siente que ya su oración se seca, que lee un pasaje bíblico y ya no lo conmueve, que escucha una predicación y aún aquellas en las cuales ve que a su alrededor todos viven intensas emociones en relación con la palabra predicada, él no siente nada. Yo espero que no estés pasando por esto. Yo he pasado por momentos así. Y me preguntaba, y en esta realidad me voy a basar en el mensaje de hoy, me preguntaba si a vos no te puede estar pasando lo mismo. Y me preguntaba cuáles pueden ser las raíces de esta situación, las raíces de este otoño espiritual que las personas vivimos. Todas las hojas de nuestro árbol de la fe empiezan a caerse, a amarillarse y a secarse, como pasa en este tiempo, en este otoño, en nuestra amada Argentina. Dice Watchman Nee que las personas tenemos 3 planos de realidad que forman la integridad de nuestro ser. Estos 3 planos de realidad son el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Por supuesto que no fue Watchman Nee el primero que habla de eso. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, les pregunta cómo están, hablando de la integridad de su ser, cuerpo, alma y espíritu. Y dice Watchman Nee, que así como el cuerpo tiene sus sentidos, ¿cuáles son los sentidos del cuerpo? El olfato, el tacto, la vista, el gusto y el oído. Y esos sentidos tienen el objetivo de comunicarse con el mundo exterior. Como yo estoy tomando mi café y cómo podría tomar y gustar mi café o distinguir mi café de otra bebida si no tuviera el gusto. ¿Cómo podría yo sentir el olorcito, el aroma tan característico del café si no tengo el olfato? Y entonces los órganos del cuerpo permiten que yo pueda tener contacto con el mundo exterior, distinguir el mundo exterior. También hay, así como hay un paquete de órganos provistos por Dios, de sentidos, provistos por Dios para el cuerpo, también hay un paquete de sentidos provistos por Dios para el alma. Y hay un paquete de sentidos provistos por Dios para el espíritu. Los sentidos del alma son nuestra mente, nuestro pensamiento intelectual, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestra capacidad de relacionarnos con otros, sentidos del alma. Podés distinguir lo que te digo. Mi pensamiento, mi sentimiento, mis emociones, mi voluntad, mi capacidad de relacionarme con otra persona. Fíjate que aquí Watchman Nee, cuando leía el texto del principio, decía que la gente ya no siente relacionarse con Dios, no siente entrar en su vida de oración, no tiene ganas de leer la Biblia. Todo eso tiene que ver con los órganos del alma. Finalmente, el espíritu tiene 3 órganos también en el decir de Watchman Nee: intuición, conciencia y capacidad de comunión espiritual, de koinonía. Intuición, conciencia y koinonía o comunión profunda,
comunión espiritual, comunión en el Espíritu. Cuando leía a Watchman Nee y pensaba en compartir con vos, dos textos pasaron por mi mente y quisiera darme la posibilidad de leértelos. Sería muy bueno que vos también abras tu Biblia, poné pausa en este video y buscá en tu Biblia los textos para que los puedas repasar conmigo. Porque Pablo también habla de los órganos del alma y de los órganos del espíritu. ¿Por qué es importante que te hable de esto? Porque creo que estamos cometiendo muchas veces el error de tratar de vincularnos con Dios desde el alma, desde nuestras emociones. Esa canción me gusta más que la otra. Cuando cantan esa canción no puedo parar de llorar. O cuando ese himno, en mi iglesia se cantan himnos y yo me siento muy bien disfrutando de las melodías de los himnos. Toda esa expresión, sentir, emocionarse, llorar o alegrarse o sentir que uno entra en el tercer cielo cuando canta, por ejemplo, tiene que ver con el alma. Y si tiene que ver con el alma, nos sirve en nuestra relación con Dios. No es que esté mal emocionarse o sentir, pero Dios es espíritu y necesitamos reeducar nuestra comunicación con Dios para que nuestra capacidad de comunicarnos sea de espíritu del hombre, espíritu con minúscula, a espíritu con mayúscula. Este juego de espíritu y espíritu, espíritu con minúscula, espíritu con mayúscula, lo usa Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Voy a leer varios versículos, de modo que te recomiendo especialmente que, como te decía antes, busques en tu Biblia Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúsculas. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, espíritu con minúscula? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Allí usa primero la minúscula y después la mayúscula. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos con palabras enseñadas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjate que este pasaje que Pablo escribe a la iglesia de Corinto está hablando de Pablo tratando de llegar con un mensaje espiritual que hace énfasis en la comunicación y las realidades del Espíritu de Dios a personas que no tienen capacidad de oído espiritual, que no tienen la posibilidad del contacto de espíritu a espíritu, porque está su espíritu cerrado. Y entonces dice, quise darles alimento sólido y no pude, porque ustedes solamente toleran la leche. Nosotros diríamos la mamadera con leche espiritual. Pero Pablo dice, para que puedan crecer espiritualmente, tienen que empezar a comer alimento sólido. Ya no pueden seguir con la mamadera, ya no pueden seguir con la lechita. Y dice Pablo, si uno lee este texto que acabo de leerte en profundidad una vez más y lo vuelve a reflexionar, dice que los corintios estaban tratando de relacionarse con Dios emocionalmente. El hombre carnal del que habla Pablo, el hombre carnal del que habla Watchman Nee, tiene apagado su espíritu. Su órgano natural de comunicación con Dios, que es lo espiritual. Habla Pablo de espíritu a espíritu. Su órgano natural está apagado, está estropeado, está atrofiado, esa es la palabra. Y entonces trata de comunicarse desde las emociones. Y desde las emociones, como la emoción es pasajera, tiene altos y tiene bajos, entonces uno termina enfriándose y volviéndose a caer. Quiero decirte con esto, ya para ir redondeando el mensaje, que si vos sentís que este texto que te leí inicialmente de Ní tiene que ver con vos y sentís que tu vida de fe se está debilitando, que ya no sentís orar, o ya no sentís leer la Biblia, o ya no te interesa la comunión con Dios, no te motiva, no te moviliza la comunión con Dios. Posiblemente sea porque no has podido relacionarte con Él desde lo espiritual, sino que lo has intentado hacer desde lo emocional, desde el alma y no desde el espíritu. Para terminar, ya finalmente, ahora sí, para terminar, quiero leerte un pasaje del que solamente conocemos en profundidad un pedacito. Hebreos 4:12. Cuando yo te leo Hebreos 4:12, si vos estás canchero con la Biblia, sabés que estoy hablando de aquello de la espada de dos filos. Pero, ¿qué más dice este versículo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, y aquí presta atención, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, separa los pensamientos y las intenciones del corazón. De modo que la palabra de Dios, nuestra Biblia, tiene la capacidad de partir, de separar aquello que tiene que ver con el alma de aquello que tiene que ver con el espíritu. Entonces, la palabra de Dios va a convertirse en una herramienta viva y eficaz que penetra hasta la profundidad de nuestro ser, avivando y despertando nuestro espíritu. Si podemos meternos y sumergirnos en esa palabra hasta avivar, despertar, avivar el fuego,
reavivar el fuego de nuestro espíritu. También ya no hay tiempo hoy, pero también tiene que ver esto con nuestra intención evangelística hacia personas que no conocen a Cristo. Cuando nosotros usamos la voz o la mirada, videos, audios, fotogramas con mensajes, cuando usamos, estamos tratando de comunicar desde el alma. Y el hombre o la mujer, el ser humano, solamente va a llegar al espíritu desde su espíritu y no desde su alma. De modo que nuestro esfuerzo, nuestro énfasis debe estar en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo que provea de las herramientas necesarias, que provea de la fertilidad para que el cuerpo, el alma y el espíritu de la otra persona puedan entregarse completamente a Cristo. Así lo hizo la persona que me llevó a mí a Cristo. Él recibió la indicación de hablarme. Me conocía desde hacía 20 años, pero él recibió la indicación de hablarme y estuvo 6 meses en oración y ayuno hasta que sintió que era el momento, que el Espíritu había dado fertilidad a la tierra para que la semilla fuera echada y diera fruto. Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana. Gracias, pastores y líderes de la iglesia, por permitirme compartir este mensaje.